Hola a todos, queridas y queridos demoledores, bienvenidos a los canales de MVP Geopolítica y Demoliendo Mitos de la política, y por supuesto al canal de nuestro colega Adrián Celaya, el de Kai Center. Muy buenas, Adrián, ¿cómo estás? Hola Santiago, pues medio griposo, pero bueno, dispuesto a llevar adelante esta hora que tenemos por delante, ¿no? Bien, bueno, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves, por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Como siempre os decimos, dejarnos preguntas y comentarios, que ya sabéis que intentamos contestar o comentar, no en este canal, sino en el canal de Kai Center, que lo localizáis muy fácil, Kai con K, Center con C. También, si os gusta el vídeo, ya sabéis, darle a like y difundir. Y si queréis ayudarnos, pues haceros miembros del canal. Y recordar que cuando termine de MP estaremos en otro nuevo canal. Seguir nuestras redes sociales y ahí os tendremos informados. Será seguramente a mediados de enero comenzaremos del año que viene. Muy bien. Bueno, Bueno, ¿y pues qué vamos a hablar de los planes de dominación mundial de Estados Unidos, ¿no? sí, Porque más o menos viene siendo eso. en el título lo hemos centrado en lo que se están centrando los medios de comunicación en Europa, fundamentalmente, ¿no? Esa desprecio, aparentemente, marginación de Europa en esa estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y que, bueno, considera a Europa al final casi como un enemigo, ¿no? Así se está considerando en los comentarios, ¿no? Y esto es algo realmente sorprendente y, digamos, rupturista con respecto a las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos anteriores, la del 2022 en concreto, y también con respecto a la que en el 2017 aprobó el anterior gobierno de Trump, ¿no? Pero bueno, son en muchos aspectos los que se tratan en esta estrategia. Eh, sí podemos hacer una identificación primero del enfoque general, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es pues si se quiere, la teoría geopolítica, ¿no? Y lo que hace es confirmar y poner por escrito lo que se estaba claramente identificando en los planteamientos de Trump o del trumpismo, ¿no? Que es ese salto ellos dicen, de la ideología al realismo, ¿no? Yo creo que es también una forma de venderlo, ¿no? Pero bueno, viene a decir que las estrategias geopolíticas, digamos, pues de los anteriores gobiernos demócratas o de Bush, Obama, etcétera, se han basado en esa concepción ideológica de extender nuestro modelo a todo el mundo, ¿no? Y que la concepción correcta no tiene que ser ideológica, que tiene que ser realista, ¿no? Y esto engancha, para algunos sorprendentemente, con Kissinger. No con el Kissinger tradicional, sino con el Kissinger de los últimos años, que empezaba a intuir que el mundo ya no era como en los años 90, en los que, como ellos mismos decían, podíamos hacer lo que queríamos. El mundo que viene ya no es este, ya no es ese. En ese mundo no podemos hacer lo que queramos y tenemos que tener en cuenta que hay dos potencias con una fuerza impresionante y que a las que no podemos anular, que son Rusia y China fundamentalmente, y eso hay que tenerlo en cuenta y entonces hay que, digamos, aceptar que el mundo va hacia un contexto de una forma u otra multipolar y el objetivo tiene que ser colocar a Estados Unidos lo mejor posible dentro de ese mundo multipolar, ¿no? Este es el planteamiento básico de lo que ellos llaman realismo. Claro, el otro planteamiento, digamos, el planteamiento ideológico o idealista, digamos, es ideológico solo hasta cierto punto, ¿no? Quiero decir, aparentemente se basa en extender el modelo neoliberal, la democracia occidental, etcétera. Pero claro, lo que hay detrás es una cuestión de poder también, ¿no? Es un criterio de que las élites corporativas occidentales, bueno, intentan dominar el mundo y pueden hacerlo, que es esa mentalidad que surge en los 90 a partir de la Guerra Fría, ¿no? Y que ha inspirado la política exterior de Estados Unidos durante estos 35 años, ¿no? Entonces, la idea básica sería pasar de la ideología liberal, liberalismo como o globalismo liberal, si se quiere,
desde el punto de vista de que los objetivos fundamentales de Estados Unidos serían extender ese modelo a todo el mundo, a un planteamiento que ellos dicen realista, ¿no? Bueno, Importante también es que después de décadas Rusia haya desaparecido como peligro sistémico, claro, vamos a decir. claro, claro. Dentro de ese planteamiento realista, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es valorar en principio muy positivamente ese salto, fundamentalmente porque es lo que nos puede librar de una guerra mundial. Claro. Claro, si un Occidente que ya no puede controlar el mundo se empeña en enfrentarse a sus oponentes, pues eso fácilmente en este momento nos iba a llevar a una guerra mundial antes o después, ¿no? Bueno, si eso se evita, pues algo bueno hemos conseguido, ¿no? Pero bueno, otra cosa es, dentro de esa estrategia de encaminarse hacia un mundo multipolar y configurarse como un polo lo más potente posible, las consecuencias son muchas, ¿no? Primero, como lo que te has dicho con respecto a Rusia, claro, eso es muy importante, evidentemente, ¿no? Es decir, Rusia ya no es un enemigo, ni de primero ni de segundo nivel, y sin embargo aparece la Unión Europea como enemigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea sigue siendo un baluarte de esa oligarquía financiera que el sector de Trump quiere sustituir, digamos, ¿no? Y con respecto a la cual tiene otras estrategias, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión clave, ¿no? Entonces, también es muy interesante lo que dice sobre China, es decir, que es un lenguaje mucho más suave que los anteriores, mucho más suave, ¿no? Sigue hablando del reto de China, pero lo plantea fundamentalmente desde un punto de vista económico, acceso a recursos, etcétera, ¿no? No como un enemigo al que sea necesario vencer, digamos, ¿no? Entonces, ese es un avance. Incluso reconoce, bueno, ya está reconocido, lo reconoce en la ONU, pero recalca que Taiwán es una provincia china. Sí. En el dato. Pero, sin embargo, no va a quitar de allí, según parece, van a seguir con los planes de controlar la navegación, la libertad de navegación, esa que ellos responden capturando barcos en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero que va a dejar allí toda la flota. ¿Qué opinas de eso, Adrián? Sí, vamos a ver. En los círculos cercanos a Trump está esa concepción de la estrategia de contención de China, ¿no? Es decir, una estrategia de contención que no tiene que ser militar, ¿no? Para algunos seguramente lo era, ¿no? Pero una estrategia de contención que intenta, digamos, atar las relaciones de Estados Unidos con los vecinos de China lo más posible, de tal forma que Estados Unidos mantenga dentro de lo posible su influencia en Asia, ¿no? Es decir, intentan no dejarle a China el dominio total de Asia, ¿no? Yo creo que ese es el fondo de la aplicación de esa estrategia realista con respecto a Asia Occidental, ¿no? Perdón, Asia Oriental. Y claro, digamos, la región que puede resultar más perjudicada por ese enfoque, como ya nos estábamos temiendo últimamente, pues es América Latina o el resto de América, si se quiere, ¿no? Algo que ya nos anticipó Trump nada más llegar al cargo, a su mandato, cuando empieza a amenazar a Canadá, a Groenlandia y a México, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco una incógnita, ¿no? Está claro que de alguna forma el trumpismo quiere como primer objetivo reactivar al propio Estados Unidos, es decir, que el propio Estados Unidos recupere su peso económico, industrial, etcétera. Y por otro lado, mantener en América una esfera de influencia muy directa, ¿no? Ahora, el tema es qué medios va a utilizar para esto, ¿no? Si estamos hablando de una esfera de influencia que quiere conseguir a golpe de invasión, o es algo que va a intentar negociar con Rusia y con China, el que Rusia y China se vayan de América Latina para dejar el campo libre, o simplemente que va a intentar competir con Rusia y China, pues por otras vías económicas, inteligencia, etcétera, ¿no? Yo creo que esta es la cuestión clave, ¿no? En buena parte está relacionado con lo que esté pasando o vaya a pasar finalmente en Venezuela, ¿no? Que estas estrategias de mandar
la Marina no anticipan nada bueno, pero de las que tampoco nos podemos fiar demasiado tratándose de Trump, ¿no? Que nos dice una semana una cosa y otra semana la siguiente, que parece una semana que va a apuntar en una dirección y a la semana siguiente apunta en la otra, ¿no? Con otros dirigentes, podríamos decir que de alguna forma está comprometido por los pasos que ha dado para acabar pues invadiendo o atacando Venezuela, ¿no? Pero la verdad es que en el caso de Trump, con todas esas constantes contradicciones que tiene en su gestión política, hay que pensar que si de un día para otro decide irse, sin más, pues se va y se queda tan fresco, digamos, ¿no? Es decir, no tiene esa preocupación por la coherencia que tienen otros, la generalidad de los líderes políticos, ¿no? Algo que yo veo muy remarcable en lo que es en la zona de Centroamérica, Suramérica, prácticamente en toda América menos Estados Unidos, ¿no? Pues es que Estados Unidos se permite hacer ejecuciones extrajudiciales directamente, filmadas y las publica el Estado encima. Porque el Estado encima publican la prueba. Ahora se demostró que ya no solo es que atacaran las lanchas, sino que había gente flotando en los restos de una lancha que pidieron ayuda y los ejecutaron, porque no tiene otro nombre, los ejecutaron en el mar. Vemos que ayer secuestraron un barco con bandera que no era estadounidense, en aguas internacionales, lo secuestraron y lo robaron directamente. Incluso Donald Trump salió jactándose de ello y de que se iban a quedar el petróleo que llevaba ese barco. Sí, porque claro, hasta ahora estaban diciendo que, bueno, que era lucha contra la droga lo que estaban haciendo. No sé si van a decir que el petróleo en vez de petróleo estaba cargado con droga. Pero seguramente, con fentanilo, seguro. Del que consume él, seguramente. Pero a lo que voy es que si cualquier país del mundo se atreve a hacer eso, bueno, no sé lo que se hablaría en todo el mundo de él. Y no vemos a la Unión Europea decir, oye, estáis pasándoos, claro, estáis faltando todas las reglas internacionales, os las estáis pasando por donde os da la gana. No, callan y son sumisos prácticamente todo el planeta. Solo Rusia dijo algo sobre que no se podían capturar barcos, que estaba mal hecho y tal, poco más. Bueno, hemos colocado como título la referencia a Europa, ¿no? El enemigo es la Unión Europea, algo sorprendente, no en base a los movimientos de los últimos meses, ¿no? El que se ponga por escrito de una forma tan clara, ¿no? Esto ha despertado todas las alarmas, pero hay que pensar cuáles van a ser las consecuencias prácticas de esto, ¿no? Es decir, por un lado, el alejamiento de la guerra en Ucrania, eso es una voluntad política clara. Por otro lado, hace referencia en el propio documento a su voluntad de apoyar a los movimientos soberanistas cercanos al trumpismo, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, esos movimientos ya son primera fuerza, no mayoritarios, pero primera fuerza probablemente, según las encuestas, en el Reino Unido, en Alemania y en Francia, en los países claves de Europa, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar en cómo se puede articular esa voluntad política que aparece en este documento, ¿no? ¿Cuáles van a ser el efecto práctico, aparte de esas declaraciones como las que ha venido haciendo Trump, pero también Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser un elemento clave a efectos de lo que pase políticamente en Europa en los próximos años, ¿no? Nosotros ya hemos dicho más de una vez que en Europa, sobre todo a partir de la victoria rusa en Ucrania, va a haber una convulsión política durante años en el que van a luchar tres grupos, ¿no? El grupo que nosotros llamamos el Partido Único, que son todos estos grupos que han controlado Europa durante los últimos 40 años, ¿no? Que dicen que son de izquierda, de derecha, de centro, pero que todos ellos están sometidos a los intereses estratégicos corporativos, ¿no? Por otro lado, estas fuerzas, vamos a decir, populistas conservadoras, que han cogido una enorme fuerza en muchos países occidentales. Y luego, por otro lado, los grupos del bloque emergente, que en Europa Occidental ahora tienen muy poca fuerza, pero que sí tienen más en Europa Central y Oriental y sobre todo la van a tener a partir de esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Entonces, ahí tenemos un contexto que el que se desenvuelva de una u otra forma y con una u otra rapidez tiene mucha relación con lo que haga o deje de hacer Estados Unidos, ¿no?
claro, Estados Unidos ha tenido un control enorme de la política europea. Se ha hablado siempre de dos instrumentos fundamentales, la OTAN por un lado y la CIA y otros servicios de inteligencia, vamos a decir, la OTAN y la CIA por el otro, ¿no? Ahí la duda que surge es, bueno, ¿qué pasa con la estructura de la OTAN ante un cambio de posición del gobierno de Estados Unidos como este? ¿Hasta qué punto? Porque claro, la OTAN es un mundo y la CIA también es un mundo, ¿no? De la CIA siempre se ha dicho que era un Estado dentro del Estado, que más que del gobierno de Estados Unidos dependía de grupos de interés externo, como los Rockefeller, por ejemplo. Pero claro, el cambio de voluntad política que se manifiesta en este documento, ¿hasta qué punto se traslada a la CIA o a ciertos sectores de la CIA, y a unos sectores de la CIA sí y a otros no? ¿Hasta qué punto se transforma en acciones concretas en Europa para utilizar todos los mecanismos, que eran muchísimos, de la CIA o de la OTAN en el ámbito político, ¿no? Porque claro, la CIA, la OTAN venían controlando líderes políticos concretos, grupos políticos, financiación de grupos políticos, medios de comunicación, periodistas concretos. Entonces, claro, si pensamos en un cambio rápido, inmediato, de la forma de actuar de estas fuerzas, de la CIA o de la OTAN, pues claro, las sorpresas sí pueden ser muchísimas, ¿no? Medios de comunicación que cambian su posicionamiento, periodistas que cambian su posicionamiento, ¿no? Líderes políticos que cambian su posicionamiento. Por ejemplo, estos grupos conservadores tradicionales del Partido Único, ¿no? Digamos, bueno, la democracia cristiana en Alemania, los conservadores en el Reino Unido, los republicanos en Francia, pues a lo mejor de pronto, aunque hasta ahora han rechazado totalmente la alianza con estas fuerzas conservadoras populistas, pues a lo mejor de pronto empiezan a tener presiones para ponerse de acuerdo con ellos, ¿no? No es algo a descartar en absoluto, ¿no? Aunque, claro, hay que pensar que en sentido contrario, las fuerzas, digamos, de la oligarquía financiera que controlan el Partido Único no se van a quedar quietas, y ya ellos mismos nos dijeron que van a luchar hasta la muerte, ¿no? El comisario Thierry Breton nos lo dijo, ¿no? Reconoció que ellos habían hecho lo de Ucrania, esa anulación de las elecciones porque había ganado un candidato que no era del gusto de la Unión Europea, y que había que hacer lo mismo si era necesario en Alemania o donde fuese, ¿no? Entonces, que van a jugar muy fuerte, está claro, ¿no? Para defender su posicionamiento político, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener, en principio, en Europa, lo que es Europa Occidental, una lucha política, probablemente también a muerte, ¿no?, entre el Partido Único y los grupos conservadores populistas, y en Europa Central y Oriental, seguramente una lucha a muerte también en el Partido Único y los grupos más digamos, emergentes, ¿no?, que miran más a Rusia, China, etcétera, ¿no? Yo creo que en la primera fase va a ser así. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Pues yo creo que el cómo se muevan los servicios secretos de Estados Unidos, la OTAN y tal, pueden tener un enorme peso, ¿no? Un enorme peso. Pero claro, sin descartar que desde luego el Partido Único va a tener tentaciones de recurrir a cualquier cosa, ¿no? Incluso medidas dictatoriales. Claro, ya hemos visto lo que han hecho en Rumanía, esas amenazas de hacerlo en otros sitios, medidas como las están tomando en el Reino Unido, ¿no?, de llevar a la cárcel no a un caso aislado, sino a muchas personas por comentarios en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en unas circunstancias extraordinarias y se puede contar con todo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo dar un paso de ese tipo cuando tú controlas todos o las claves fundamentales del poder, y eso es así con respecto al interés general, clarísimamente, pero claro, es que cuando ya hay parte del poder, como la que está aliada con el trumpismo, y la que puede estar más o menos influida o controlada por la CIA, que de pronto empieza a actuar en dirección contraria,
tienes que tener muchos resortes muy claros para atreverte a avanzar, digamos, hacia a un régimen autoritario o dictatorial, ¿no? No puedes arriesgarte, perdón, a hacer un movimiento en falso en esa dirección. Algo que yo me llama la atención en esta administración es que los británicos, que siempre fueron aliados incondicionales de Estados Unidos, son sus primos fundadores, aunque bueno, Trump de británico no tiene nada, es alemán, ¿no? Creo, de origen alemán. Alemán y qué más. Era una abuela escocés, creo que era, ¿no? Escocesa. Pues también. Algo tiene. Pues, sin embargo, hay una desafección, se ve como una desafección hacia el Reino Unido. No es exactamente el mismo trato que la Unión Europea, pero cuando habla de Europa habla más englobado. No es la Unión Europea, son los europeos, todos, los británicos que quieren la guerra en Ucrania, Veo esa cierta distancia que nunca la hubo con Gran Bretaña. Es una sensación, ¿no? Puede ser que ese vínculo histórico entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pues que de alguna forma pues quieran mantenerlo. Aunque el contexto de los elementos que les preocupan a ellos en este documento de seguridad nacional es equivalente en el Reino Unido y en la Unión Europea, ¿no? Por eso digo. Ahora, aunque sí es cierto que también apuntan a la Unión Europea como un elemento que en sí mismo impide a los países moverse, digamos, en la dirección correcta, ¿no? Y claro, eso no le pasa ahora al Reino Unido, que es por estar fuera de la Unión Europea, claro. No sé si puede tener algo que ver con esto. No lo sé. Ya, pero lo digo por eso, porque yo creo que incluso los británicos se unieron a la Unión Europea para ir contra Rusia, porque hablo de esta administración, no hablo de Estados Unidos. Seguramente si viene otro gobierno, incluso el Estado profundo, pues tiene muchos intereses en la City de Londres, es mucha historia compartida, ¿no? Pero este gobierno en concreto, los británicos parece que eligieron unirse a los europeos para ir contra Rusia, sea como sea, que incluso están contrarrestando las labores de Trump en la paz, ¿no? Por eso me llama mucho la atención, porque siempre fueron de la mano. Incluso en el Caribe, los británicos le dijeron a los estadounidenses que dejaban de prestarle apoyo, no sé hasta qué punto sería, ¿no? Pero bueno, apoyo de inteligencia en el Caribe, porque no le gustaba lo que estaba haciendo con las lanchas. Eso ya es mucho decir. Aunque en realidad no tuviera ningún tipo de apoyo, pero solo decirlo. Claro. Bueno, es que, vamos a ver, nosotros siempre decimos que en geopolítica hay que intentar, no hay que olvidar el factor país, pero que el factor grupos de interés tiene muchísima importancia, ¿no? Y que es muchas veces imprescindible para entender por qué los países se comportan de una u otra forma, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que Inglaterra, voy a decir, Gran Bretaña o el Reino Unido tiene un papel fundamental dentro de esa oligarquía corporativa que es la que ha venido controlando Europa y Estados Unidos durante estos 40 años y a la que, de alguna forma, el sector de Trump se está enfrentando, ¿no? Y entonces, claro, no es una cuestión solo de países. Gran Bretaña, los países ahora de la Unión Europea Occidental, como también en Estados Unidos, pues, por ejemplo, los demócratas están alineados dentro de esa estrategia de la oligarquía financiera corporativa, digamos. En realidad lo que está haciendo Trump es, bueno, dice también, hace referencia al reto interno. Están dentro de la estrategia de seguridad, incluyen sus propios retos internos, ¿no? Algo que en principio llama bastante la atención, porque, bueno, ya sabemos que Estados Unidos está, ahora también algunos países europeos, ¿no? Que Estados Unidos está en una situación muy difícil internamente, de una división social, política y de grupos de interés, digamos, al 50%, ¿no? Y en el que además los dos grupos se miran de reojo y parecen dispuestos a jugar muy fuerte, ¿no? Pero, y por eso hablan de una amenaza para la seguridad nacional, lo que está pasando dentro del país, ¿no? Pero yo creo que la base de ese planteamiento es esta, ¿no? No es más que un problema de países, es considerar como amenazas a los países que siguen controlados por esa oligarquía corporativa a la que el sector
corporativo de Trump se está enfrentando de alguna forma. Y el futuro de la OTAN, porque digo de la OTAN en Europa, porque tampoco lo hace como siempre en estos planes que elaboran. La OTAN siempre en el continente europeo estuvo en el centro de todos sus planes, ¿no? Y sin embargo parece que habla un poco, escapa un poco de la OTAN, ¿no? Es decir, no se va a ir de la OTAN, indudablemente, porque es una herramienta de control, ¿no? Pero nos la vamos a pagar los europeos, la OTAN, y es más, si hace falta a ver si le damos dinero y gana dinero y le tenemos que comprar armas, pero una cierta desafección, no es eso que siempre decía de, no, si hace falta nos inmolamos contra Rusia para defender Europa, ya no dice esas cosas. No, incluso hace unos días amenazó en concreto con irse de la OTAN, con que Estados Unidos se fuera de la OTAN, creo que dijo dentro de un año, dio una fecha concreta, ¿no? En caso de que los países europeos no hiciesen las aportaciones que tenían que realizar a la financiación de la OTAN, ¿no? Entonces, claro, son amenazas muy directas que apuntan a ir facilitando una posible decisión en ese sentido, ¿no? Pero claro, es que seguramente Donald Trump se da cuenta de que el fin de la guerra en Ucrania lleva a un contexto que es incompatible con la propia existencia de la OTAN o de lo que ha sido hasta ahora la OTAN, por lo menos, ¿no? Cuyo objetivo no es otro que cercar y someter a Rusia, ¿no? Entonces, si se va a negociar un contexto de seguridad compartida, como venían pidiendo los rusos desde hace muchos años, de seguridad compartida en Europa, pues habrá que negociarlo. Probablemente Estados Unidos tendrá que participar de alguna forma, dar su visto bueno. Ahí seguramente la OTAN desaparecerá y lo que tendrá que analizar Estados Unidos es cuál es el tipo de relación que le interesa tener con esos países a los que ahora considera una amenaza, ¿no? Si van a seguir siéndolo en el contexto actual, si van a seguir siendo, aunque los gobiernos pasen al control de estos grupos, ellos que les llaman patriotas o conservadores, trumpistas. Esta es una cuestión de medio plazo que no está clara, por supuesto. También habla de el déficit democrático en lo que es las redes sociales, ¿no? Redes sociales que en general, en su mayoría, las dominantes, son estadounidenses. X, de su amigo Elon Musk, que tiene ahora mismo una multa muy elevada de la Unión Europea, más de 100 millones creo. YouTube, ahora TikTok, bueno, ese está ahí que no se sabe bien de quién es, aquí en Europa, en Estados Unidos, pero bueno, ellos dominan con Microsoft y tal las redes sociales y y yo creo que más que preocuparse de la democracia en Europa y de la libertad de información y de expresión, porque ellos ven que alteran el algoritmo allí en Estados Unidos cuando les da la gana, ¿no? Es quizás para proteger a sus grandes empresas de medios de comunicación, Netflix, YouTube, X, Meta, protegerlos de las multas de la Unión Europea, es decir... Bueno, pero claro, la multa, como tú has dicho, ha sido contra Twitter, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos otra vez con el tema de grupos de interés. Es decir, YouTube, Facebook están alineados con esa oligarquía financiera a la cual se está enfrentando Trump. Disculpa, ¿eh? Bueno, que me disculpe la audiencia en general porque ando medio griposo. Sí, poneros mascarilla, que si no nos va a contagiar a todos. Pero Twitter, al contrario, es de ese sector trumpista o cercano al trumpismo. Bueno, también pueden entrar las inteligencias artificiales, porque ahora están entrando de tal manera que terminan siendo redes sociales. La gente ya Copilot y todas estas las usa todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Estas medidas de censura han empezado partiendo de las redes sociales ligadas a la oligarquía financiera y luego de los gobiernos ligados a la oligarquía financiera, gobiernos europeos y de la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, frente a eso, porque lo que están haciendo es atacar a las redes que no censuran como ellos quieren. Es decir, le están atacando a Twitter porque no censura, por no censurar. Le están atacando por no censurar, ¿no? Entonces, claro, Twitter es del otro sector.
un sector al que, claro, como la información pública la ha controlado esa oligarquía financiera hasta ahora, a este sector corporativo del trumpismo que se está enfrentando a ellos, en principio en este momento le interesa la apertura de la información, porque les va a dar a ellos más fuerza, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí están ellos apostando por la libertad de expresión más que los otros, ¿no? Y quieren hacer frente a esa estrategia, digamos, de la oligarquía financiera o del Partido Único Europeo de atar las redes sociales porque están viendo que se les está escapando la opinión pública, ¿no? Yo creo que esa es la lógica del momento, ¿no? Que vamos a ver qué es lo que da de sí, porque, ya digo, yo me imagino que en los próximos 2, 3, 4 años van a jugar todos muy fuerte, ¿no? Todos muy fuerte. Y se está hablando repetidamente ya desde hace tiempo del riesgo de que Europa avance hacia una dictadura, pero es que es un riesgo que puede venir en distintos sentidos, ¿no? Puede venir del atrincheramiento del partido único, que son los que hasta ahora están tomando medidas de restricción de las libertades civiles, o bien al contrario, de un grupo de estos conservadores trumpistas que se haga con el poder y empiece a adoptar ese tipo de medidas para atrincherarse en el poder. No hay que descartarlo en absoluto, ¿no? Y también habla de la protección de la civilización europea, con mucha emigración y tal. Y claro, es curioso, porque a mí lo primero que me llama la atención es que lo dice el presidente de un país que está hecho de emigrantes y hay chinos, gente de color africana, gente de color que viene de América, sudamericanos, centroamericanos, hay de todo, escoceses, alemanes, suecos. Ves los alemanes, creo que son los segundos que más hay de ascendencia alemana, tras los británicos, los ingleses, ¿no? Más que nada. Entonces, sí. ¿Cómo entiende él que nosotros perdemos nuestra civilización cuando su civilización, que es más nueva aún encima, es un batiburrillo de civilizaciones, ¿no? Pero claro, aunque el trumpismo también está adoptando medidas para frenar la inmigración en Estados Unidos, ¿no? Pero él es un inmigrante, su familia. Claro, es sorprendente esa distinta valoración que hace efectivamente de la Unión Europea y de Estados Unidos. Es una forma de decir, bueno, en Estados Unidos ya estamos nosotros para arreglar lo que haya que arreglar y si vamos a cuestionar, vamos a cuestionar lo que hacen otros, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Pero sí es un tema muy llamativo. Como se decía estos días, la verdad es que aunque en las reuniones de la OTAN y en todo lo que tiene que ver con defensa parece como si se llevaran muy bien, ¿no? Como si los líderes europeos, con tal de que Estados Unidos siga con nosotros, nos plegamos a lo que sea, le llamamos Papa Donald, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, en realidad, en las conversaciones privadas, en los medios de comunicación, claro, se insultan y se llaman de todo, ¿no? Se odian. Sí, sí. ¿no? Se odian. Esa armonía que parecen mostrar también todos los gobernantes de la Unión Europea, después se ve como cuando terminan las reuniones, aún la última, se fueron todos, desde Zelensky hasta Macron, sin dar declaraciones, o sea, no fue una despedida festiva, salieron como escapando, ¿no? del tema. Y bueno, yo creo que eso también lo tienen que ver los estadounidenses y después de que los europeos permitimos que volaran el Nord Stream y que, bueno, montaran el Maidán, porque al final el Maidán los montaron los estadounidenses, ¿qué pasa? Que después se unieron los alemanes y los franceses, pues siguieron el carro. Cómo nos destrozaron toda Europa y aún encima ahora nos juzgan y nos dan consejos. Primero nos hundes y ahora dice que económicamente que estamos mal gestionados. Claro, tenemos que comprarle a Estados Unidos carísimo la energía, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el fondo tenemos problemas muy similares a los de Estados Unidos, ¿no? En algunas cosas más graves en Europa y en otras cosas más graves en Estados Unidos. Pero sí es cierto que, ya he dicho en un comentario, claro, le tenemos tanta manía a Trump que basta que Trump diga una cosa para que aquí en Europa todo el mundo diga pues lo contrario, ¿no?
Pero bueno, cuando Trump acierta, pues habrá que decir que acierta, ¿no? Y hacer un diagnóstico en el que queda claro que Europa está en una situación desastrosa, pues yo creo que acierta totalmente, ¿no? Es una consecuencia de 40 años de negligencia, de mirar para otro lado, de sometimiento a intereses corporativos que durante estas décadas han sido contradictorios con los intereses de la gente en Europa, ¿no? Y como referencia, yo creo que la más clara es la situación de Europa al terminar la Guerra Fría, el Tratado de Maastricht, la reunificación alemana, y todo el mundo pensaba que Europa se iba a hacer el dueño del mundo, ¿no? 500 millones de personas, con un nivel tecnológico, formativo y tal altísimo. No había dudas, ¿no? Pues ha sucedido todo lo contrario. Es decir, esto nos debería, por lo menos a los europeos, llevarnos a adoptar una posición mínimamente objetiva, mínimamente crítica, ¿no? De decir, bueno, pues las cosas no han funcionado. Y desde antes igual sí, más o menos, pero desde el Tratado de Maastricht es que no ha funcionado nada. No ha funcionado nada, ni económicamente, ni demográficamente, ni socialmente, ni políticamente, ¿no? Es más, los problemas los hemos ido ocultando, por eso se han ido haciendo cada vez mayores, ¿no? Nos hemos inventado problemas inexistentes o de menor importancia y, sobre todo, hemos tenido una clase política que no ha trabajado para nosotros, ¿no? Yo creo que este es el problema fundamental, ¿no? Claro, no, si yo no dudo que tiene razón, porque yo puedo opinar lo mismo que él, pero me refiero que es muy fácil culpar a los europeos de lo que hacen y tal, cuando gran parte de los problemas que tiene Europa es precisamente por el dominio que tienen los estadounidenses sobre los gobernantes europeos, y en realidad es que vemos que es una sumisión que nos llevó a donde nos llevó, y ahora Sí. ya no es cabezonería, porque los norteamericanos, perdón, los estadounidenses, tienen esa cosa de que dicen, bueno, ahora no me interesa, que la cosa va mal, cojo, me piro y punto. Son más pragmáticos, ¿no? Mientras que aquí se obcecaron, no quieren la derrota. Hay que, como sea, conseguir, no se puede dejar que gane el malvado Putin, ¿no? Son distintos Luego enfoques. también seguramente hay en el estilo de redactar esos conceptos, hay una especie de estrategia hacia la opinión pública norteamericana, ¿no? Porque claro, en el fondo, como he dicho antes, esos problemas de la élite europea los tienen también en Estados Unidos, en principio con los demócratas, Wall Street, etcétera, ¿no? Pero claro, queda mucho mejor para el ciudadano norteamericano decir los europeos, ¿no? Este es un problema de los europeos, ¿no? Que de alguna forma pues alienta el que los americanos hacemos bien las cosas y los europeos no, ¿no? Se vende mejor, ¿no? Claro, lo que pasa es que aún con lo mal que lo estamos haciendo, vemos cómo son las diferencias de atención social, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa. Y claro, es que es un poco tratar la ignorancia de la gente esa de Estados Unidos, de las capas más débiles o menos pudientes económicamente, que a lo mejor están distanciadas y no, claro, llevan viviendo toda su vida dentro de ese entorno y se creen que pues es así, que el médico hay que pagarlo y si te rompes una pierna te tienes que vender la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, quizás sea un poco para su público también, como dices tú, ¿no? El echarnos a nosotros todo eso en cara, ¿no? De que, Sí. ¿ves? No quejaros que los europeos que eran tan listos y tan no sé qué y tan sociales, mira, están peor que nosotros, ¿no? Un poco por ahí puede ser, ¿no? Sí, sí. Claro, esa situación de Estados Unidos, claro, tiene una lógica, ¿no? Es que es un país que siempre ha estado tan controlado por las oligarquías, hasta límites. Claro, es curioso porque siempre hablamos de Estados Unidos como la referencia democrática del mundo, ¿no? Curioso, ¿no? Cuando no ha sido nunca una democracia, ¿no? Es decir, siempre ha estado, a pesar de que haya elecciones, siempre ha estado esas elecciones controladas por los multimillonarios, ¿no? Claro. Algo que pasa también en Europa, pero en Europa se disimula, ¿no? Claro, Allí ni claro. siquiera se disimula, ¿no? Sí, es que es más, aquí en Europa puede llegar hasta gente que es de clase social media, baja, llegar Claro. a ser presidente o un importante político. Allí en Estados Unidos es muy, muy difícil. Presidentes te pones a ver y secretarios de Estado y tal, y todos vienen de gente de dinero, muy Claro. difícil que entre uno, ¿no? Es más, Sí.
vemos la proporción, por ejemplo, de judíos que hay en Estados Unidos, que creo que es el 1 o el 2% de la población, y sin embargo tú te vas a su gobierno y resulta que no sé el porcentaje, no lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, no es el 1 o 2%, son muchísimos más, ¿no? O sea, está como desequilibrado, ¿no? Y yo no sé si es la mentalidad estadounidense de que vota al que tiene éxito, ¿no? Le metieron tanto en la Bueno, cabeza. pero es una mentalidad que se hace, ¿no? Claro, si al final el país, el gobierno, las leyes están controladas por los multimillonarios, ellos controlan los medios de comunicación, controlan la industria cultural, controlan absolutamente todo, pues la mentalidad de la gente la construyen ellos, ¿no? Claro, claro. Es que es eso, por eso su carrera, el sueño, viven para eso, ¿no? Viven para eso, bueno, las clases medias, porque las clases bajas ya saben que no hay carrera ni hay nada, ¿no? Sí, y aquí no hay que olvidarse que en Europa también ese estado social se construyó mirando de reojo a la Unión Soviética. Se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, también en parte antes, pero también en Estados Unidos. Pero esa enorme diferencia entre Europa y Estados Unidos surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque en Europa se veía un peligro, digamos, comunista inminente, y para hacer frente a esto, ¿no? Y no surge en Estados Unidos porque ese peligro era muy lejano, ¿no? Y la guerra de los recursos, porque dentro de este programa estadounidense también entra ahí. Uno de los planes de hacerse amigo de Rusia es tener acceso a las tierras raras y a esos recursos que necesita Estados Unidos. Y también, por ejemplo, leí ayer o antes de ayer, creo que fue, que los europeos tenían un acuerdo con unas minas en Brasil que iban a comprar la producción y tal para los próximos 5 años. Y cuando iban a ir para allí, ya los llamaron de Brasil diciendo, mira, no vengáis, que vinieron los norteamericanos, los estadounidenses, con el dinero por delante, pagaron y se la quedaron ellos, ¿no? O sea, somos su competencia también, ¿no? Y es la nuestra, por supuesto. Y es que nosotros no tenemos recursos en ningún sitio, no tenemos en nuestro territorio. Sí, vamos a ver. Hombre, supongo que en la práctica seguirán utilizando ese tipo de argumentos, pero en principio en la estrategia dicen, bueno, ahora no vamos a hablar de ideología, no vamos a hablar de valores, vamos a hablar de transacciones, vamos a llegar a acuerdos en base a los intereses de Estados Unidos. No nos vamos a dedicar a intentar, digamos, destruir o someter a los que pensamos que no comparten nuestros valores. Es decir, bueno, vamos a ver eso en Venezuela cómo lo aplican, ¿no? Está claro que van a por recursos, pero claro, seguramente en la práctica, cuando les interese, seguirán apelando a los valores, aunque en principio su concepción básica, según esto, debería cambiar, ¿no? Debería cambiar. Esto significa que el hecho de que Venezuela ideológicamente esté en las antípodas de Estados Unidos no debería ser un obstáculo o no debería implicar necesariamente invadirles, si están dispuestos a llegar a acuerdos con nosotros, interpretándolo de alguna forma, ¿no? Ya, y la navegación internacional se está poniendo de un crudo terrible, porque lo que está pasando en el Mar Negro, ayer atacaron otro petrolero más, en teoría de la flota rusa, pero que no era ruso, y lo que hizo Estados Unidos secuestrando un petrolero y robando su carga, diciéndolo el propio presidente. Yo no sé cómo entienden ellos lo de realismo. ¿Realismo que es? ¿Piratería? ¿Ser un filibustero? ¿Hacer lo que me da la gana? Porque... No, vamos a ver, el tema de realismo en conjunto está claro de qué se trata, ¿no? Es decir, aceptar el concepto del mundo multipolar, en principio, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ahora, luego, si dentro de esa estrategia de realismo entra intentar controlar una determinada zona de influencia, otra cosa es luego qué medios se utilicen para eso. Claro. Porque eso puede ser parte del realismo, utilizar, no sé, vete a saber qué tipo de medios para controlar los países que les interesa controlar dentro de esa zona, ¿no? Claro, es que tenemos en América que no solo dice que vaya a hacer ataques en territorio venezolano para atacar el narcotráfico, es que dice que pueden ser en cualquier parte de Centroamérica, de Sudamérica, ¿no? Supongo que se refiere a Colombia, México,
y bueno, pues algún país de Centroamérica que no sea de su cuerda, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuanto más amenaza a más países, menos creíble es la amenaza, ¿no? Es decir, cuando está Venezuela, dices, bueno, pues hay determinadas posibilidades de que haga algo, pero cuando empieza, no, Venezuela y Colombia y tal, dices, Claro, bueno, es ¿esto qué es, no? la guerra ¿Esto qué es? mundial, ¿no? Claro, estamos ante una operación más policial que militar, porque claro, efectivamente el problema del tráfico de drogas es mucho más llamativo en Colombia que en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, Claro, es que aparte es que si se pone en ese plan de atacar sin mediar juicio y ejecutar, pues también podría ir a Boston, a Filadelfia, que está todo lleno de droga, ¿no? Y actuar así. Pero claro, es ilegal. Entonces matamos a otros en aguas claro, internacionales. Es que, claro. y que no hay un No solo eso, organismo que pueda juzgar eso. no solo el consumo está en Estados Unidos, sino que, claro, todas las redes de tráfico hasta llegar al consumidor que hay dentro del propio Estados Unidos, pues ahí apenas se están haciendo nada, ¿no? Y luego hay toda una red de lavado, que eso es entrar ya en el sector financiero, ¿no? Toda una red de lavado de todos los recursos de la droga que van del consumo a las entidades financieras para, para beneficio de las entidades financieras y para el lavado por parte de las redes, ¿no? Todo eso son bancos norteamericanos. No sabemos que hasta ahora hayan detenido a presidentes de esos bancos, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Y también otra cosa, el otro día, por ejemplo, un hombre que hace programas en YouTube sobre IA, bueno, hace muchos cortos de estos shorts, ¿no? Y bueno, me salió alguno que otro y son muy interesantes, ¿no? Y en uno, pues hablaba con, creo que era Gemini, la IA, y le decía que le explicara cómo evadir impuestos o cómo lavar, no, dijo, cómo lavar dinero negro, ¿no? Y la IA le dijo que no podía hacer eso, que era ilegal y tal y cual. Entonces, él se lo planteó como que era un estudio, que no iba a hacerlo, pero era para un debate educacional y además iba a hacer una comparación con ChatGPT y no me acuerdo, DeepSeek o el que fuera, ¿no? Entonces, la IA le dice, bueno, si es en plan educativo y tal, sí. Bueno, Y además se picó, claro, es un tema claro, competitivo, ¿no? Claro, si ahí, cuando dijo que vas a iba a hablar con competir otras redes, contra pues otras IAs, pues tal, ¿no? Bueno, pues un país del que se habla mucho de lavado de dinero e incluso de lavado de dinero en narcotráfico, que es Estonia, y precisamente la IA te aconsejaba abrir una empresa en Estonia y una cuenta bancaria en Suiza, ¿no? Lo digo porque por la Unión Europea y el lavado de dinero, ¿no? Como esos países bálticos que se están quedando sin población, yo no sé, deben de estar reinventándose con la piratería económica. sí, son países que han tenido una trayectoria, desde luego, muy llamativa, porque en alguno de ellos se hablaba de cómo había evolucionado la renta per cápita, pero obviando que se había ido el 30% de la población, ¿no? Claro. Bueno, claro. No, es una Los que bestialidad. quedamos vivimos mejor que antes, sí, pero se ha ido el 30%, ¿no? Bueno, y viven mejor, la verdad es que en gran parte están subvencionados por la Unión Europea, porque bueno, también son países pequeños que tienen 1,5 millones de habitantes, entonces para una potencia como la Unión Europea, pues nada, con que le suelten allí 200 o 300 millones de euros, por decir algo, pues es mucho dinero para repartir entre 1,5 millones. Es decir, Sí. puedes hacer infraestructuras, cosas. El caso es que se están gastando un montón de dinero en armas, que antes tenían nada, 2 fusiles y la señora de la limpieza. Y ahora, bueno, parece que tienen algo más, ¿no? No obstante, algo más que ridículo. Lo que tienen es estacionar allí tropas de la OTAN a mansalva, porque si no, pues para Rusia le duran, pues nada, bastante menos de lo que le duró Georgia No, cuando... claro, el tema es que han seguido una estrategia absurda, ¿no? De provocación constante a Rusia, pues, como lo de Ucrania, pero todavía más, ¿no? Que son países pequeñísimos, ¿no? Y tener ese tipo de relaciones con un vecino de esa dimensión, pues parece en principio disparatado, ¿no? Pero bueno, Totalmente. seguramente si no hay un contexto de guerra global, pues son países que irán rápidamente a la órbita de Rusia en cuanto se empiezan a normalizar la situación, ¿no? Claro, es que sí, Rápidamente. incluso Finlandia, tú sumas Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania,
Y entre los cuatro deben de tener 10, 12 millones de habitantes. No creo que tengan más, porque creo que Finlandia, no sé ahora las cifras, pero debe tener 3, 4, no creo que tengan muchos más. No sé si llegarán a los 11 millones entre todos, ¿no? Sí, sumas todo, porque Finlandia es un país grande, ¿no? Bastante grande por la población que tiene, pero bueno, que tiene más renos que humanos, prácticamente se puede decir, ¿no? Y sin embargo, vemos como los tres bálticos son extremadamente agresivos contra Rusia y Finlandia, que siempre desde la Segunda Guerra Mundial mantuvo una cordialidad, en realidad, incluso había mucho intercambio económico con Rusia y tal y cual. No es tan agresivo como los bálticos, pero bueno, no hacen más que hacer maniobras militares allí, instalar cada vez más tropas cerca de la frontera, etcétera, etcétera. Claro, lo que ocurre es que esos países pequeños son muy fácilmente manipulables desde el exterior. Y entonces, claro, tienen esa disyuntiva de los países pequeños que tienen vecinos grandes al lado, ¿no? Con los que tienen problemas históricos, ¿no? Entonces, esa disyuntiva de decir, bueno, intento llevarme bien con ese grande de al lado, tengo otros que me están ofreciendo protección frente a ese grande y la tentación es, bueno, pues me apunto con ese otro que me está ofreciendo ayuda, ¿no? Pero claro, que te ofrece una ayuda que te acaba haciendo depender, porque eres muy pequeño, te hace depender enseguida de lo que ese otra potencia quiere hacer contigo, ¿no? Y claro, en ese lo que quiere hacer contigo puede seguir tus intereses o los suyos propios, que es lo lógico, ¿no? No te ayuda porque te quiera mucho, te ayuda Claramente. porque les puede ser útil en una determinada estrategia, ¿no? Yo no estuve en los países bálticos, ¿no? Pero me da la sensación de que al ser países tan pequeños, hay docenas de ciudades más grandes en Europa que la población de uno de los bálticos, ¿no? Pues quizás sea más fácil, como dices tú, ya no vamos a decir comprar, pero convencer, ¿no? a los dirigentes con una buena vida en Londres, por ejemplo. Ellos no van a tener problema, que si pasa algo, ellos tienen asegurado su plan de fuga, ¿no? y su futuro. Pero me gustaría saber, yo nunca estuve, pero me gustaría saber si los habitantes, el pueblo llano de los países bálticos, tiene tantas ganas de ser beligerante contra la Federación Rusa. No sé Yo creo que si dependerá del sabes algo. momento, seguramente, ¿no? Por lógica, ¿no? Porque claro, con ese control exterior va el control de los medios de comunicación. Medios de comunicación que son ferozmente rusófobos, ¿no? Entonces, alentando constantemente la rusofobia, ¿qué haces? Pues que la población pues te va en la línea de los medios de comunicación. Entonces, eso funciona pues en los momentos álgidos, ¿no? Pues el estallido de la guerra, ¿no? Pues Rusia ha invadido Ucrania, se lo presentan así sin más. Rusia ha invadido Ucrania y en cualquier momento nos puede invadir a nosotros. Pues Ya bueno, la está. gente pues enloquecida, ¿no? Pero claro, otra cosa es cuando se ve que Rusia gana la guerra y que puede venir ¿Y ahora algún qué? problema y que quizás no es el momento para ser tan chulitos, ¿no? Y vamos a ver, porque eso, bueno, lo que pase también va a depender de muchos otros factores, ¿no? Es decir, esa dependencia con respecto a Estados Unidos, con respecto a quiénes en concreto. Es decir, ahora que va a cambiar que cambia la estrategia de Estados Unidos, en países tan pequeños el cambio puede ser inmediato, pero son países que también tienen problemas económicos muy graves ahora por su tradicional dependencia de Rusia, a la vez que quieren cortarla, pero no pueden, ¿no? Y están haciendo cosas disparatadas también en ese intentar cortar las relaciones con Rusia, como sea. Gorka Palacio nos confirma que Finlandia tiene 5,7 millones de ciudadanos, o sea, más o menos lo que hablábamos, unos 11 tendrán entre todos, ¿no? Sí. Claro, al lado de 150 millones que tiene Rusia, pues queda un poco tal. No, Santiago Hoyos nos hace una aportación, muchas gracias Santiago, y te pregunta, para alguien con ingeniería de software y que puede migrar a otro país fácilmente, ¿qué recomendación darías? ¿Otro país? ¿Cuál? Por ejemplo, los bálticos hablan mucho Sí, de que, espera, pero Santiago entiendo que vive en España. O, pues no lo pone, pero bueno, claro, Santiago Hoyos, pues o también puede ser en Latinoamérica, pues no lo sé, Latinoamérica, igual sí.
igual es mexicano. ¿Confirmas, no? No, es otro país, ¿qué recomendación darías? Pues no, eso no es fácil, porque claro, eso depende de cada persona, ¿no? Ingeniero de software. Es una buena pregunta, ¿eh? En este momento. Porque, claro, ingenieros están yendo muchos a China, ¿no? Entonces, claro, a alguien que vive, por ejemplo, en Europa, recomendarle irse a China, pues es muy fuerte, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente profesional, eso sí podría ser una recomendación, depende de tu edad. Si estás dispuesto, por ejemplo, a apostar en tu formación, pues 4 o 5 años, tienes quizás dificultades de ubicación en tu país, pues es muy fácil, o es igual relativamente fácil que encuentres un buen puesto de trabajo en China, ¿no? Y que te formes durante unos años y luego utilices esa formación para colocarte mejor en tu país de origen, suponiendo que sea España, por ejemplo, ¿no? No. Dice, contesta sí. Sí, supongo que debe ser a la primera pregunta que dijiste tú, que vive en España, Que ¿no? vive en España. Sí. Supongo que sí, que es español. Yo supongo que los países europeos en general van a tener que modificar sus estrategias también a muy corto plazo, ¿no? Pero, y dentro de esa modificación de estrategias, pues entraría seguramente el volver a apostar por la industria y esto haría necesario pues la colocación, por ejemplo, de ingenieros, de muchos ingenieros, ¿no? Que es Claro. uno de los aspectos clave en los que Europa se ha ido quedando atrasada, ¿no? En el número de ingenieros que se forman, ¿no? Pero vamos a ver, en el informe Draghi de hace un año, un poco más de un año, se hablaba claramente de que lo que necesita Europa es inversión, más inversión, ¿no? Y esto bueno, todo el mundo estaba de acuerdo en que eso efectivamente era así, pero esto ha quedado, digamos, postergado por el tema defensivo. Entonces ahora está diciendo sí. Entonces se hablaba de que necesitábamos 800.000 millones en más inversión y hemos dicho, bueno, 800.000 millones, pero en defensa, de los cuales se va a llevar Estados Unidos no sabemos cuántos, ¿no? Entonces, bueno, sí se espera, hay la expectativa de que eso alimente la industria de defensa, pero con un futuro incierto, ¿no? Un futuro incierto, porque claro, ¿qué pasa si termina la guerra en Ucrania dentro de 6 meses? O dentro de un año, ¿no? ¿Dónde queda todo eso? ¿La población europea va a seguir soportando, va a aceptar que sigan esas inversiones para invertir en una defensa a la que ya no le va a ver el sentido? Pues muy difícil, muy difícil. Pero esto va a ser seguramente parte de ese debate político que va a ser también económico, evidentemente. Hablando de la industria de defensa, que parece que quieren que Europa, pues como dices tú, se desarrolle en ese ámbito, ¿no? El que construya armas tiene que usarlas, porque si no saturas el mercado y pues ya no puedes construir más. O sea que es un mercado. Salvo que las exportes, ¿no? Sí, o que creas, sí, guerras en otro lado. Lo que pasa es que la competencia hoy en día para exportar con los chinos, los rusos y los estadounidenses, está la cosa jodidilla, ¿no? Por decirlo suave. También hay que recordar, aparte de los 800.000 millones, los 100.000 millones para el escudo antidrones. 100.000 millones para un escudo antidrones. O sea, son unas cantidades bestiales. Y creo que tenemos una desventaja con Rusia, ¿no? Y es que tanto aquí como incluso en Estados Unidos, toda la industria militar es privada. Privada. En Estados Unidos es privada con inyecciones para investigación o para desarrollo del Estado del gobierno, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Rusia, gran parte o una parte muy importante de esa empresa es estatal. Por lo tanto, mientras que una empresa privada, antes de sobredimensionar su producción, como dices tú, bueno, pues monto 5 fábricas más, me gasto 2.000 millones de euros en hacerlas y de repente en 3 meses termina la guerra de Ucrania y ¿qué hago? ¿Me como las fábricas? Mientras que Rusia, al ser un poder más estatalizado, pues se pueden arriesgar las fábricas, es más, no tienen que arriesgarse, simplemente manda el Estado, que es propietario de ellos en parte, y así hicieron ese cambio tan bestial de la economía normal a la economía de producción bélica, y ahí está, que está produciendo armas para almacenar. Rusia y China, los dos tienen una apuesta clara por la empresa pública en sectores estratégicos e intensivos en capital. Y uno de esos sectores estratégicos es el armamentístico, claro. Porque ahí hay otro factor
que relacionado con lo que has comentado tú, que es el factor lobby. Es decir, las grandes empresas armamentísticas privadas, cuando son privadas, se transforman en un lobby con un poder inmenso, que es uno de los grandes problemas de Estados Unidos, ¿no? Un lobby que al final te hace hacer contratos que no tienes que hacer, pagar más de lo que tenías que pagar, etcétera, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso constante, ¿no? La industria privada no hace lo que debería hacer y las decisiones que se toman en el ámbito político no son las que se deberían tomar. No, es difícil. Bueno, Adrián, cumplimos una hora. Muy ¿Tienes bien. algo más que decir? Bueno, pedir disculpas a toda la audiencia porque estoy, ya sabéis, medio griposo y, como siempre, pues recordaros que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid, ¿no? Si queréis dejarnos preguntas y comentarios que intentaremos responder en la medida en que podamos, no en este canal, sino en el de ECAI Center, que ya sabéis que lo localizáis con muy fácil, ECAI con K, Center con C, ¿no? Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues darle a like y difundirlo. Pues un placer, como siempre, compartir contigo, Adrián. Igualmente, Santiago. Un placer. Y bueno, nos vemos mañana aquí a las 11 de la noche con Fernando Moragón. Y recordar que aunque termine de MP, nosotros vamos a continuar todos. Seguir nuestras redes sociales, os iremos informando de nuestro nuevo canal. Pues nada, encantado. Nos vemos. Hasta luego.